Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy seguimos trabajando lo que es el predicado, pero vamos a ver la estructura, el predicado verbal. Mi estimado estudiante, rápidamente vamos con una de las clases de predicado. En este caso, el predicado nominal. Cuando hablamos del predicado nominal, yo tengo que recordar clases de verbo, ¿no? Por ahí nosotros veíamos verbos copulativos y verbos no copulativos. Yo voy a utilizar esa teoría de los verbos copulativos. Los verbos copulativos son los que forman el predicado nominal. Es aquel que posee en su estructura a un verbo copulativo. Recuerda, mi querido estudiante, cuando hablo de predicado nominal, son aquellos que contienen o aquellos tipos de predicado que tiene ahí en su estructura o como núcleo a un verbo copulativo. No te olvides, a un verbo copulativo, a un verbo copulativo. Y recuerda que este verbo copulativo, para que pueda transmitir un mensaje, un significado, que yo pueda entender, necesita de un atributo. Necesita de un atributo. Por eso mencionamos, ¿no? Que necesita de un complemento atributo, que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o un pronombre. Por ejemplo, me dice, aquellos jóvenes parecen muy organizados. Si yo rápidamente desaparezco todo lo que es muy organizados, quedaría aquellos jóvenes parecen. Pero cuando yo digo aquellos jóvenes parecen, hay un vacío. El mensaje no es completo. Entonces necesito de ese complemento atributo para poder entender ese significado de dicha oración. Entonces vamos viendo rápidamente que un predicado nominal es el que contiene un verbo copulativo. Y el verbo copulativo es parecen, ¿no? Y el complemento atributo es muy organizados. Recuerde que el verbo copulativo generalmente es la conjugación. ¿Qué, profesor? ¿Qué cosa? ¿La conjugación de qué? La conjugación del verbo ser, del verbo estar, del verbo parecer, del verbo permanecer y del verbo yacer. Hay otros más. El complemento atributo me dice, es una palabra, puede ser una palabra, aquellos jóvenes parecen tristes o parecen felices, por ejemplo, o frase, como lo podemos ver muy organizados, que dice algo sobre el sujeto, sobre ese sujeto, ¿no? Y guarda concordancia con él. Eso es un predicado nominal. Ahora vamos con lo que es el predicado verbal, mi estimado estudiante. Rápidamente vamos a mencionar algunas características de este predicado verbal. Es aquel que posee en su estructura, ya, profe, ¿qué cosa posee en su estructura? A un verbo predicativo. Me dice, profe, en este caso, un verbo predicativo. Claro, profe, un verbo predicativo. O también no copulativo, me dice, no copulativo. Presenta complementos distintos al complemento atributo. Ya está. Por ejemplo, ahí me dice, los médicos salvaron a ese bebé tan grave. Ya, profesor, si usted puede borrar después del verbo todo el enunciado que continúa, quedaría, los médicos salvaron. Yo entiendo, ¿no? ¿Qué hicieron los médicos? Pero yo quisiera aclarar, ¿no? Por ahí, a quiénes salvaron o a quién salvaron. Entonces, rápidamente, yo tendré que, bueno, utilizar ese complemento que no necesariamente o no va a ser un atributo. No va a ser un atributo. Los médicos salvaron a ese bebé tan grave. Núcleo del predicado, entonces ahí está, salvaron, ¿no? Verbo predicativo. Y recuerda que el verbo predicativo por sí solo, me dice por sí solo,
puede contribuir una oración. Yo puedo entender una oración. Trabajar lo que es el complemento o su estructura de un predicado. Vamos viendo lo que es un objeto directo. Recuerda, mi estimado estudiante, que el objeto directo es el que recibe la acción del verbo directamente, ¿no? Recibe directamente la acción del verbo y que la ejecuta el sujeto, ¿no? Esta función la puede realizar una frase nominal o un pronombre. Por ejemplo, los alumnos buscan información necesaria, ¿no? ¿Qué buscan los alumnos? Información necesaria. Eso vendría a ser nuestro objeto directo. El payaso sorprendió a los niños, ¿no? ¿A quién sorprendió el payaso? A los niños. Vendría a ser nuestro objeto directo. Pero, mi estimado estudiante, te voy a enseñar cuál es el procedimiento para poder identificar la estructura o en este caso el objeto directo. Rápidamente vamos con el reconocimiento del complemento u objeto directo. Paso 1, mi querido estudiante. Hay el verbo predicativo, núcleo del predicado y el sujeto. En este caso tenemos los alumnos buscan información necesaria, ahí está, núcleo del predicado y nuestro sujeto. Y igual el payaso sorprendió a los niños. Paso 2. Realiza una de las preguntas siguientes y el resultado será el objeto directo. Me dice, para poder identificar el objeto directo, voy a hacerme la pregunta, ¿qué más verbo más sujeto? Si el objeto directo es un objeto o idea. Si me dice si el objeto directo es un objeto o idea. En este caso, cuando yo hablo de un objeto idea, por ejemplo, los alumnos buscan información necesaria. ¿Qué buscan los alumnos? Información necesaria. Rápidamente estoy hablando, en este caso, de una idea, ¿no? De una idea. Rapidito, en la segunda pregunta. ¿A quién es más verbo más sujeto para identificar también? Pero en este caso, si el objeto directo es un ser o ente personificado. Es un ser o ente personificado. Me dice, por ejemplo, el payaso sorprendió a los niños. ¿A quién? ¿A quién sorprendió el payaso? A los niños. A los niños. Paso 3. Si el resultado es una frase nominal, si es una frase nominal, puede reemplazarlo con un pronombre lo, los, la y las. Los alumnos la buscan. Ahí está. Los alumnos la buscan. ¿Y qué buscan, profesor? Información necesaria. El payaso lo sorprendió. Profe, ¿cómo? El payaso sorprendió a quiénes? A los niños. Ahí está. Rapidito vamos con el complemento objeto indirecto. En este caso, elemento del predicado que indica qué cosa, profesor. Que se perjudica o se va a beneficiar directamente la acción del verbo. Por ejemplo, el alumno pregunta al auxiliar la hora del simulacro. Rápidamente voy a identificar primero mi objeto directo. ¿Qué pregunta el alumno? La hora del simulacro. Vendría a ser nuestro objeto directo. Y ahora, para yo poder identificar, tendría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a perjudicar o beneficiar, ¿no? Beneficiar o perjudicar. Y eso vendría a ser, en este caso, el objeto directo al auxiliar, ¿no? Ahí está. Por ahí yo puedo decir, ¿a quién pregunta el alumno la hora del simulacro? A la auxiliar. A la auxiliar. Y es el mismo en el siguiente ejemplo, para su hermana compró un obsequio. Pero nosotros tenemos también eh, procedimientos para poder identificar lo que es el objeto indirecto. Rápidamente, reconocimiento del complemento u objeto indirecto. Paso 1. Hay el verbo predicativo
y objeto directo. Si hubiera, ¿no? Por ejemplo, el alumno pregunta al auxiliar la hora del simulacro. Para su hermana compró un obsequio. Paso 2. Realiza la pregunta siguiente y el resultado será el objeto directo, ¿no? Ya. ¿A quién preguntaba a la hora del simulacro? En este caso el alumno, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién preguntaba a la hora del simulacro del alumno? A la auxiliar. Ahí está nuestro objeto indirecto. Siguiente, ¿para quién compró un obsequio? Profe. ¿Para quién? Para su hermana. Vendría a ser el objeto indirecto. Paso 3, si el resultado es una frase nominal, puede reemplazarlo con un pronombre le y les. En este caso, el alumno le preguntaba la hora del simulacro. Le compró un obsequio, ¿no? Ahí está. Muy bien, mi estimado estudiante. A continuación vamos a ver lo que es el complemento circunstancial.